Buen día, mis queridísimos radioescuchas de Valora Radio, ¿cómo están? Os saludo cordialmente después de unos buenos semanitas de espacio que tuvimos, dado que andamos pues en los días santos, en la semana de Pascua, y luego algunos compromisos personales que por ahí hemos tenido que nos impidieron estar aquí con ustedes, pero vamos aquí a comenzamos nuestra transmisión en vivo de todas los viernes de 9 de a 10 a 11 aquí en Valora Radio con un programa que hoy quiero a todos los que nos se van a ir conectando, por favor, vayamos interactuando con un programa que me parece que es de gran utilidad en estos tiempos. Hemos titulado Respuestas para el mundo de hoy. Respuestas para el mundo de hoy, querido Radio Escucha. Efectivamente, cuánto desconcierto, cuánta confusión, cuánta incertidumbre hay ante este mundo que vive hoy con tantísimas opciones, pero que la experiencia nos va diciendo que no todas las opciones pues son las correctas, y cómo también se ve que se necesita de ayuda para poder caminar en este mundo, repito, de cambio, incertidumbre, novedad, sobre todo novedad. Bueno, pues efectivamente, para que nosotros podamos caminar mejor en este mundo, aunque nuestro programa Persona Empresa va enfocado precisamente al emprendedurismo, a la vida empresarial, sí, sí, ya lo sabemos, pero en mi libro de las 3 etapas de la empresa ganadora, comento yo que es un libro dedicado a la persona empresa, pero a la persona dueño, perdón, pero el dueño, antes de ser dueño, es persona. Y también, queridos radioescuchas, les atañen las confusiones y las diferentes circunstancias por las que atraviesa este mundo, repito, que necesitan una respuesta. Bueno, pero para poder dar respuesta al mundo de hoy, nos estamos acompañando, nos estamos apoyando en este libro que ven ustedes ahí en pantalla, los nudos del humanismo en este siglo XXI. Efectivamente, dice el autor de este libro, nada menos que el doctor Carlos Llanos y Fuentes, que es un filósofo méxico-cubano. Él es mexicano, pero de ascendencia cubana. Bueno, pues en su libro y en muchos de sus libros que tiene, libros de filosofía contemporánea, que pues eso traen lo mejor del pensamiento filosófico, pero ya adaptado a este lenguaje de nuestra vida de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el doctor Llano habla del problema o del tema del Internet y de estas cosas que van sucediendo. En fin, vamos a entrarle, queridos radioescuchas, con nudos del humanismo. Dice el doctor Llano que hay algunos nudos gordianos, ¿no? Estos nudos gordianos que son los que se usan en los barcos, que cómo los deshaces, ¿no? Muy difícil deshacer los nudos. Bueno, los 3 nudos de los que vamos a hablar, de las 3 situaciones, nudos, vamos a decirlo como dice el libro, que nos merecen una respuesta, pues es el nudo del relativismo, que tiene muchísimas caras y facetas; el nudo de la tolerancia, que es digamos, es un tema que se viene como, es una consecuencia del relativismo; y el nudo, y no lo van ustedes a creer, pero el nudo de el tema o el problema de la muerte. Sí, efectivamente, porque independientemente de que podamos o no darnos respuestas en la vida a las diferentes cosas que suceden, nos vamos a morir, queridos radioescuchas, y tenemos que resolver esas cuestiones para poder entrarle a resolver los diferentes enigmas que nos plantea la vida. Filosofía pura, queridísimos radioescuchas. No soy filósofo de estudios, yo lo sé, lo reconozco, pero también tampoco estoy en cero, sino que he leído muchísimo, he tomado algunas asignaturas que tienen que ver con la filosofía, aparte de que soy un apasionado de ella. Entonces, esto nos lleva a apoyarnos en autores como el doctor Llano, de probadísima moral, de probadísima
sapiencia y en paz descanse, claro está, y también pues que sabemos que en nuestra línea de Valora Radio, de estar pegados al magisterio de la iglesia, pues nada mejor que hablar de la filosofía de este gran pensador de nuestros tiempos. Bueno, pues entrémosle, muy queridos radioescuchas, al tema de los nudos del humanismo, pero antes de entrar en el tema del relativismo, me gustaría, si me lo permiten, comentarles un poquito el tema de la ética y la política o los derechos humanos y las virtudes fundamentales, ¿no? Dice, dice el doctor Llano que la ética y la política tienen un nexo estrechísimo y es indiscutible. Ya Aristóteles asentó que no puede darse una recta educación de los jóvenes en la virtud si no se encuentran instruidos bajo leyes propicias. O sea, esto me parece algo sumamente trascendente e importante porque efectivamente quienes legislan, pues tienen que legislar con un principio filosófico, antropológico correcto, precisamente para el ejercicio de las virtudes. De lo contrario, pues tenemos, como nos pasa aquí en nuestro México, que simplemente pensemos en esta, lo voy a decir con una palabra porque no encuentro otra, babarrasada del expresidente de México del tema de los jueces, que ahora sí que juzgue el que escogen que te juzgue, en vez de tener una persona que legisle con sabiduría y que de ahí se desprenda esto. Esto no quiere decir que aunque tengas una estructura jurídica correcta, no haya errores. ¿Por qué? Porque el ser humano es falible pero definitivamente tenemos que tomarnos de algunos barandales que nos permitan seguir por la vida, ¿no? Entonces, dice, eh, vamos a ver, aquí quiero comentar algo. Dice que entonces, para poder hablar del tema de la ética, el tema de la moral, necesitamos un fundamento humanista de los derechos humanos que está basado en nada menos y nada más que las virtudes. Fíjense, dice el doctor Llano, citando a alguien, sin las virtudes fundamentales, el ciudadano queda imposibilitado para reconocer y respetar en las demás personas derechos humanos que a ellas les corresponden. Entonces, pues vemos ahora que por un lado mucha gente o muchos grupos piden que se respeten sus derechos humanos. Por otro lado, hay quienes no respetan los derechos más fundamentales, como por ejemplo el de la vida. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué virtudes son las que hay detrás de esa defensa de tales derechos? Si si se les puede llamar. Bueno, pues resulta de que esos virtudes fundamentales que van a dar eh, este eh, cuerpo a que yo tenga, ahora sí que el derecho de defender los derechos, mi derecho en un momento dado, pues, ¿qué hay detrás de eso? ¿De qué virtud estamos hablando? La primera virtud fundamental de la que habla el doctor Llano es la justicia. Dice, parecería una redundancia la afirmación de que ser justo es condición antropológica requerida para el reconocimiento y respeto en mí y en los demás, o sea, de los derechos humanos, ya que eso mismo es ser justo, y en ello consistirá la virtud de la justicia. Sin embargo, dice el doctor Llano, y me parece muy atinadamente, no es del todo así. Por lo pronto, la justicia tiene ese carácter universal con respecto a las otras virtudes que ya conjeturamos de las demás fundamentales. La justicia es la virtud que reconoce la dignidad de todo individuo, como si éste fuera efectivamente un todo. La justicia así entendida es un prius o algo
importante que invalida el positivismo jurídico, que nada garantiza que la voluntad general sea siempre justa. Muy importante, claro está. O sea, sí, está clarísimo lo que dice el doctor Jan sobre la virtud de la justicia, y es precisamente con el tema de los derechos humanos. Que todos digamos que estamos de acuerdo en que se apruebe el aborto, eso no quiere decir que eso sea justo, ¿sí? Entonces, y así nos podríamos meter en muchísimos temas, como lo vamos a ir haciendo poco a poco, que precisamente por eso son, queridos radioescuchas, nudos gordianos. Les invito que ya está conectando más gente, que nos digan de dónde nos llaman. Gracias por darles likes y corazoncitos. Vamos dialogando. Yo les hago la invitación a que nos pongamos a pensar, ¿sí? A pensar. Tenemos que reflexionar fuerte y no dejar solamente que nos invadan, pues ahora sí que piensen otros por nosotros, como las redes sociales, etcétera, ¿no? Estamos aquí, por eso estoy invitando a reflexionar, porque no se trata de que aquí en Valora Radio pensemos por ti, sino que pongamos todo esto para que podamos dar respuesta al mundo de hoy, como se titula nuestro programa. Saludos pues a todos los que ya están aquí conectados y les invitamos a que nos hagan los comentarios que quieran. Acierto, segunda virtud fundamental para poder hablar de derechos humanos. El acierto es la cualidad intelectual que nos posibilita a proponernos metas con estas dos condiciones: que configure los medios apropiados para lograrlas y que al lograrlas supere mi condición humana presente. Ese es el acierto. Oye, que tú quieres estudiar tal carrera profesional, pues esa carrera te tiene que hacer mejor. O sea, ya entraremos un poco más adelante al tema de que el ser humano es el único ser en este universo, por no decir en este planeta, que es susceptible de mejora, de conocer más y de entender mejor el mundo en el que vivimos. Todo lo demás no hace ningún cuestionamiento de nada, nada, ni los seres más desarrollados en cuanto a su naturaleza, que son los animales, ¿sí? Porque pues vendrían las plantas y luego vendría la materia inanimada. No tiene decisión, no puede escoger nada. Quienes somos los que podemos hacerlo somos los seres humanos. Hemos dicho pues que el acierto parte de mi condición humana presente para superarla y de mi situación actual, ¿no? Qué interesante. Por un lado, ser justo, pensar en los demás, y por otro lado, querer siempre mejorar, ¿sí? Tercera virtud fundamental, dice el doctor Llano, coraje. El coraje es hoy un sustituto aceptable de la fortaleza, que comporta referencias musculares y aires atléticos, mientras que el coraje hace referencia al ánimo valiente, al courage en francés, que al parecer arranca analógica y etimológicamente de corazón. No importa que lo asocien con el enojo, pues enojarse ante el mal y ante lo que nos impide el logro del bien es una de las expresiones nobles del coraje. Bueno, a mí en lo particular me dio coraje, y estamos hablando entonces de una virtud, y eso me da mucha paz, cuando en las pasadas elecciones ya va a ser un año del 2 de junio, me enojé porque todos ya ahora comprobamos que el partido de Morena hizo un fraude, pero total, ¿sí? O sea, y no se trata de ser partidista, simplemente que la democracia consiste en que el pueblo a través de los votos exija. Pero la trampa que hizo el presidente anterior para que la señora presidenta esté hoy legítimamente desde el punto de vista de que la institución manipulada por el expresidente le diera el triunfo, aun cuando ni siquiera habíamos terminado de contar los votos. ¡Qué coraje dio! Entonces aquí dice el doctor Llano, dice, no importa que el coraje lo asocien con el enojo, pues enojarse ante el mal
y ante lo que nos impide el logro del bien es una expresión noble del coraje. No vamos a permitir, mi muy querido Radio Escucha, eso, que se den injusticia y que se den todas estas cosas. Claro que nos tenemos que enojar. Carla Morquecho, ¿cómo estás, Carlita? Qué gusto saludarte y a todos los demás que están aquí conectados. Espero que estén aquí con su servidor, quemando un poquito de neuronas con este tema de filosofía que es dar respuesta al mundo de hoy, respuestas para el mundo de hoy con el doctor Llano. En paz descanse, que seguro desde allá me estará echando porras. La temperancia, última virtud fundamental, dice la temperancia, es una moderación que nos torna dueños de nosotros. No se trata de no disfrutar la vida, sino de dominarse a sí mismo en el disfrute. El otro día, una persona muy sensata me decía que convivió con una persona que una vez al año se da unas vacaciones, podríamos decir, casi intemperantes, donde no importa lo que gastes, no importa lo que pagues, pero son el regalo que me doy. Bueno, por un lado no está mal, pero por otro lado también está la temperancia, ¿no? Lo que dice el doctor Llano. O sea, si puedo gozar lo mismo con menos y si tengo dinero de lo que me sobra y lo puedo compartir con los demás, bueno, eso pudiera hablar un poquito de esta temperancia. Muchos saludos, querida Carlita, qué gusto que estés aquí. Bueno, pues entonces ya vemos que los derechos humanos no podríamos hablar de estos derechos si no fuera porque están sustentados en las virtudes. No se vive la justicia, no se vive el coraje, no se vive la otra que dijimos, ¿cómo se llama? Aquí está. No se vive el coraje, no se vive la temperancia y la otra que mencioné, que se llama, perdón, el acierto. Bueno, pues entonces probablemente estaríamos defendiendo algo indefendible y por eso este mundo de hoy de repente se siente pues con estos atropellos y estas cosas, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo tremendo, ¿no? Ahora resulta de que si tú, o sea, fíjense, hoy por hoy tenemos que poner cámaras de seguridad porque pues tenemos que estar vigilando los bienes que podamos tener. Pero resulta de que si una persona roba tu propiedad y la cámara lo está grabando y por alguna razón lo atrapa la policía y se van a juicio, resulta de que lo van a dejar libre y a ti te van a dar alguna sentencia o alguna complicación porque lo grabaste y no respetaste sus derechos. ¿No les parece muy queridísimos radioescuchas una verdadera insensatez? Pues eso tiene que ver con esto. Nos saluda Lucía Cedeño. Amén, mi Jesús. Amén, qué bonito comentario. Oye, Lucy, ¿y de dónde nos estás viendo? Bueno, de tal manera que este tema de derechos humanos, pero sin virtudes, o gracias a las virtudes, derechos humanos, nos lleva a 5 dilemas éticos que voy a mencionar y de los cuales nos vamos a meter a 3, ¿no? Ya dijimos el relativismo, la tolerancia y el tema de la muerte, ¿sabes? Bueno, el primer dilema es la ilustración contra la autoridad. Entendamos por ilustración la racionalidad, propia comprensión intelectual contra la autoridad. Es un dilema. Ilustración o autoridad. Progreso o tradición. Es otro dilema. Hay que ir a lo nuevo, como esta corriente que por ahí salió en tiempos de la pandemia del famoso reseteo mundial. Ya olvidémonos del pasado, o sea, acabemos con las tradiciones, vámonos por el progreso. Sin Dios mejor, podría decir esa corriente. Pati, Maricruz, interesante tema como siempre. Coach Joaquín, saludos desde Chiapas, ya lo sé, estás en Chiapas. ¿Qué pasó? ¿Ya está ese boleto para España? No dejes de compartirme ese proyectazo de vida que tienes. Progreso o tradición. Tercer dilema, secularización o confesionalidad. O sea, va por el lado de, ¿valdrá la pena tener alguna religión, alguna creencia? O mejor cada quien que piense lo que quiera. Es un dilema. Permisivismo o integrismo.
O sea, son como esos polos opuestos, ¿no? Que cada quien haga lo que dé su regala gana o no hagan nada y todos apéguense a estos. Son dilemas contrapuestos. Y el relativismo y el fundamentalismo, que es en donde nos vamos a meter el día de hoy, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a entrar pues primero. Fíjense, después de mencionar los 5 dilemas, el doctor ya no se va directo al dilema que queremos tratar hoy. Leo la introducción, se llama El dilema del relativismo. Dentro de este quíntuple dilema se puede entender mejor la importante función del relativismo en nuestra cultura contemporánea, a tal grado que para muchas personas es el punto de arranque de ese pentaedro de alternativas. Sí, o sea, se trata de lo siguiente, que el relativismo es, pues no me molestes, porque tú piensas como piensas, yo pienso como pienso, entonces nada es absoluto, no hay una verdad absoluta, entonces el relativismo pues se convierte en esta posibilidad. Pero vamos a ver cómo se deshace esto. De la parroquia Aldón Calderón, sitio Bijahual, ay Diosito Santo, Lucy, parroquia Aldón Calderón, o sea, Aldón Calderón es un santo. Oye, mi querido, ¿tú habías escuchado al santo Aldón Calderón? Aldón, sí, pues es que Lucy dice que, no sé si la tienes ahí, dice Lucy que ella está de la parroquia Aldón Calderón. Ay Dios, a lo mejor está mal escrito, ¿ah? Y luego dice de Bijagual. Sabrá Dios dónde será eso. Pero muy bien, Lucy, qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, se llama relativismo a la postura intelectual conforme a la que no se dan verdades absolutas. Todo lo que pueda afirmarse respecto de cualquier cuestión en juego se encuentra condicionado, esta es la palabra, por el momento histórico o cultural de la sociedad a que pertenece el afirmante o por las circunstancias existenciales concretas en que se halla en el momento de afirmarlo. Este es el relativismo. Entonces, vamos a entrarle, queridísimos. ¿Por qué razón? Porque dice aquí una pregunta que nos pone el doctor Llano para entrarle al pensamiento, ¿no? O sea, la idea es que juntos ustedes y yo podamos reflexionar al respecto. Dice el doctor Llano una pregunta. ¿Es posible el relativismo universal? Bueno, dice, es obvio que nadie puede defender el relativismo en modo absoluto, nadie, pues lo absoluto se opone al relativismo. Ahorita vamos a ver por qué. Dice el doctor Llano que Ortega y Gasset calificó por eso el relativismo como una teoría suicida. Si todo es relativo, esta afirmación al menos no lo es. Porque decir que todo es relativo es una forma de absolutismo. Porque si yo digo que todo es relativo, entonces es relativo que yo digo que es relativo, ¿sí? Tiene que ver con la lógica aristotélica. Sigamos pues viendo este párrafo. Si todo es relativo, esta afirmación al menos no lo es. Pero entonces habría algo, esta afirmación que no es relativo, pero sí la afirmación todo es relativo. Fuera, a su vez relativa, podría admitirse como verdadero el que algo no fuera relativo y el relativismo, todo es relativo, sería falso. Pues sí, claro, ¿verdad? O sea, si yo digo que todo es relativo, entonces también es relativo que yo diga que todo es relativo. Entonces, por lo tanto, esa afirmación es falsa. ¿Qué hora de escucha? Esto es pura lógica aristotélica, ¿eh? Entonces, es bien interesante este pensamiento porque el que cada... Entonces, quiere decir que si esto es falso, pues entonces quiere decir que sí hay verdades absolutas. Y si hay una verdad absoluta es porque no es porque la haya inventado un ser humano. Ya veremos más adelante de dónde viene esto y cómo nos va a dar una respuesta a las preguntas del mundo de hoy, a las cuestiones del mundo de hoy, ¿sí? Porque el relativismo, pues lo único que haría es ponernos en un laberinto, ¿sí? En un laberinto donde la persona dice, no, esto es relativo, la verdad no existe, los derechos no existen, las virtudes no existen, eso es lo que tú crees, eso es lo que yo creo, esto es relativo. Entonces, esa persona se mete en ese laberinto y además
no entiende el laberinto de la otra persona. Pero sin embargo, si hay una verdad absoluta, entonces yo tengo que rendirme ante la verdad absoluta porque es extrínseca a mí y entonces yo me puedo poner de acuerdo con el otro. Oye, yo puedo pensar de una manera, pero siempre en referencia a la verdad absoluta. Tú de otra manera, quizás lo veas de otra forma, pero en la referencia es la verdad absoluta, ¿sí? Bien, entonces, ¿es posible el relativismo universal? Pues ya vemos que no, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Claro, el doctor ya no nos habla de las diferentes especies de relativismo, ¿no? Nos habla, por ejemplo, del mm, relativismo jurídico, problemón que tenemos con los legisladores, ¿sí? Yo ¿qué es lo que veo que pasa con los legisladores, por lo menos de nuestra patria? Pues legislan sin un fundamento antropológico. Yo no sé dónde estudiaron o si estudiaron, ¿verdad? Pero vemos que hay, por ejemplo, hemos visto legisladores que son deportistas, ¿no? Bueno, si estudiaron, pues qué bueno, pero si no, qué barbaridad. Tenemos y luego habla el doctor Llano de la democracia enferma, ¿sí? En fin, no me voy a meter en eso, mis queridos radioescuchas, pero sí quiero hablar, ya pasarnos aquí, a esta parte. El relativismo, pues entonces, nos va a terminar llevando a otro problema que tenemos que resolver, que es el fundamentalismo. Dice relativismo y fundamentalismo. El relativismo, aunque por fuerza teórica tenga que replegarse, porque ya vimos que no es sostenible, aún posee arrestos prácticos en su defensa. Si admitimos un conjunto válido e inamovible de verdades o convicciones en religión y en moral o en derecho, caeremos de manera indefectible en el fundamentalismo. De manera que se nos presentan trágicamente solo dos itinerarios sociológicos posibles. El primero es el relativismo axiológico o el relativismo de los valores. O sea, ¿los valores son verdaderamente universales o es lo que tú crees? Que nos llevan a la neutralidad de lo público, a la ética procedimental y terminan en el laicismo. Y el otro es la objetividad axiológica, invasión de las convicciones en el ámbito público, ética de contenidos y fundamentalismo. Sí, o sea, es que, ¿qué pasa? Que cuando nos manejamos por el relativismo axiológico, donde los valores no existen, sino son lo que para uno es un valor, para el otro no lo es, ¿sí? Entonces, fíjense, ese relativismo nos lleva a la neutralidad de lo público, o sea, que cada quien piense lo que piense, y eso nos lleva al laicismo. No hay ninguna guía. Y por otro lado, si existen los valores, entonces hay una invasión de las convicciones, porque el que tiene los valores le dice al otro, estos son los valores y los tienes que creer, ¿sí? Y entonces se puede rayar en el, eh, en el fundamentalismo, ¿no? En fin, qué tremendo, ¿sí? Bien, dice, la verdad no es relativa y punto, dice el doctor Llano, después de las conclusiones a las que trata él de llegar. El relativismo, perdón, la verdad no es relativa y punto. Es un límite al que me puedo ir acercando o del que me puedo alejar. Pero eso no solo vale que mis expresiones sean apofánticas, o sea, manifestativas de la verdad a la que me acerco como límite, ni siquiera retóricas que hacen verosímil lo verdadero, sino especialmente dialógicas, o sea, que constituyen un esfuerzo conjunto para que ese acercamiento a lo real se vaya haciendo posible, ¿no? Entonces, la verdad no es relativa, pero yo me puedo ir acercando a la verdad. Para eso, queridos radioescuchas, necesitamos pensar, necesitamos hacer todos estos ejercicios de reflexión para que lo podamos hacer. Bien, hay muchísimo que platicar de esto, pero no me quiero detener en demasiado para que sigamos avanzando en más cosas. Bien, vamos a ver. ¿Cómo podemos entonces conocer la verdad? ¿Sí? O sea, saber que estamos
en un conocimiento realista y que no entra en la opinión de uno y de otro, que es por donde va el relativismo, ¿no? Dice el doctor Llano que la naturaleza no yerra y nos empuja a determinados conocimientos que se presentan como ciertos y verdaderos. Tal certeza se funda en la realidad natural del hombre y por tanto es primaria e infalible. Vamos a ver de qué se trata esto. Las disquisiciones filosóficas posteriores se fundan en cambio en el uso de la razón, que es por el contrario falible, viene un poquito por la línea de Descartes. Primero pienso y luego existo. Si te equivocas, ahí viene toda una corriente. Y por ello, las elucubraciones racionales no pueden desplazar la certeza natural. Esto está interesantísimo. No sé cómo lo estén viendo ustedes, queridos radioescuchas. Dice, este hecho solo puede mostrarse, no demostrarse, ya que es algo natural, primario y evidente en sí mismo. Tal certeza incluye al menos tres verdades. ¿Qué les parece, queridos radioescuchas, si leo estas tres verdades y las pensamos, ¿sí? Para saber si verdaderamente podemos acceder a un conocimiento realista que está basado en la naturaleza, no en la racionalidad, ¿sí? Porque el pensamiento filosófico son las diferentes formas de pensar, es la racionalidad, pero el conocimiento realista está basado en la objetividad. Bueno, estas tres este, eh, certezas son las siguientes. Un primer hecho, la existencia del sujeto que conoce, o sea, entiendo ya conocimiento como conocimiento del objeto. O sea, la existencia del sujeto que conoce. Yo sé que esto es eh, un termo para el agua. Si no puedo decir que es una silla, de ninguna manera lo puedo decir. Entonces, es el primer hecho, la existencia del sujeto que se conoce. Claro que puede haber cosas que no sea tan difícil determinarlas, pero viene el segundo. Este fue el primer hecho. Ahora un primer principio. Dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. El principio de lo que es evidente es verdadero, es evidente en él mismo, ¿sí? O sea, que estos son unos lentes, es un juicio. Y que una persona diga, no, no son unos lentes, son un casco, ese es el otro juicio. Entonces dice este primer principio, dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos. Uno de los dos tiene que ser verdad. Tercero, una primera condición, la aptitud de la mente para conocer la verdad, es decir, la objetividad del conocimiento. O sea, sí es posible que la mente sea capaz de conocer la verdad. Y eso es muy interesante porque eso nos va a permitir caminar y dar respuesta. Entonces decíamos pues, ya casi acercándonos a la siguiente parte, que no podemos decir que el relativismo pues es absoluto, ¿sí? Parece que sí podemos afirmar que la verdad es absoluta, ¿sí? Porque es extrínseca y es objetiva. Pero me gustaría cerrar la parte del relativismo, queridos radioescuchas, con este pequeño párrafo que cita el doctor Riano del presidente de Checoslovaquia, Václav Havel. A mí me gustó muchísimo, lo quiero poner a su consideración. Piénsenle conmigo. Dice Václav Havel, eh, siempre llego a la conclusión de que los derechos, las libertades y la dignidad humana tienen sus raíces más profundas en algún lugar fuera de este mundo perceptible. ¿Sí? Estos valores son muy poderosos porque en ciertas circunstancias la gente los acepta con tranquilidad y está dispuesta a morir por ellos. Y tienen sentido solo desde una perspectiva de lo infinito y de lo eterno.
Dice el presidente Václav, dice, estoy profundamente convencido de que lo que hacemos, ya sea en armonía con nuestra conciencia, la embajadora de la eternidad, qué hermoso, nunca había escuchado esto, ¿eh? Lo repito, estoy profundamente convencido de que lo que hacemos, ya sea en armonía con nuestra conciencia, la embajadora de la eternidad, o en conflicto con ella, puede ser valorado solamente en una dimensión que yace bajo el mundo que vemos a nuestro alrededor. Si no intuyéramos esto o lo asumiéramos inconscientemente, habría cosas que nunca podríamos hacer. Mientras el Estado es una creación humana, los seres humanos son la creación de Dios. No digo nada, muy queridos radioescuchas. Por favor, cuando vean este programa, este párrafo que estoy leyendo, repítanlo y repítanlo, porque me parece que es clave para poder dar una respuesta a los problemas a los que nos enfrentamos hoy en el mundo. Uno de ellos es el relativismo. Entonces, cuando venga esa corriente, creo que podemos decir, bueno, creo que no se puede justificar el relativismo, no se puede porque es una contradicción incluso de la lógica de la mente, ¿sí? Decir que todo es relativo y no hay verdad absoluta sería decir que el relativismo entonces es absoluto, porque eso es lo que tienes que creer, entonces ya no sería relativo, sino sería absoluto. Entonces quiere decir que la verdad absoluta sería el relativismo y no se sostiene a sí mismo, sería una contradicción. Pero bueno, querido radioescuchas, ese es el problema en el que nos mete el relativismo y el hijo o la consecuencia de este relativismo es otro problemón que merece una respuesta, que es la famosa tolerancia. Ya ven que ahora es sé tolerante, ¿no? O sea, esta persona es así, hace lo que hace, no le puedo yo atropellar sus derechos porque estaría, no sé, no estaría siendo tolerante, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo quiero encontrar aquí lo que dice. Vamos a ver. Quiero encontrarlo rápido porque es mucho. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está, mis queridos radioescuchas. La tolerancia, dice, el mérito de la definición de tolerancia de Aquino, o sea, de Tomás de Aquino, a quien dice, para no provocar otros y para no impedir ciertos bienes. Dice, tolerar es permitir la existencia de ciertos males para no provocar otros y para no impedir ciertos bienes. Es una tremenda definición. Tolerar es permitir la existencia de ciertos males para no provocar otros, o sea, más males, y para no impedir ciertos bienes. Consiste en hacer compatibles dos instancias que en este momento se encuentran en contradicción. La inequívoca existencia y oposición entre el bien y el mal, y al mismo tiempo la inexcusable tolerancia que en determinadas coyunturas debe tenerse con quien hace el mal. El mal se tolera y padece, y el bien se defiende y se difunde. Para ello es necesaria la convicción de que el bien y el mal existen y son discernibles. Entonces, aquí hay unas preguntas, queridos radioescucha, que por eso son respuestas que tenemos que tener. A mí me parece que esta pregunta, esta parte que voy a compartirles a continuación, la verdad que tiene mucho que ver pues con cuestionamientos que el mundo de hoy, especialmente los jóvenes, se hacen. Dice, inspirémonos como siempre en la acción de Dios. Pregunta, ¿por qué permite Dios que el hombre cometa acciones malas? ¿Por qué permite que la cizaña crezca junto al trigo? Porque al arrancar ahora la cizaña,
se corre el peligro de arrancar el trigo. O sea, ahí está la tolerancia. Permito el mal para evitar más males. ¿Cuál sería el peor mal? Pues acabar con el trigo. Es muy mal que Dios dijera, acabo con la humanidad. ¿Por qué? Porque hay cizaña, hay mal, pero este mal lo permito porque para evitar otro mal. Y entonces dice, porque al arrancar ahora la cizaña, se corre el peligro de arrancar el trigo. Y lo que queremos es que haya trigo, no que no haya cizaña. De la misma manera, el único modo de conseguir que el hombre no ejerza acciones malas es privarle de la libertad de hacerlas. Se conseguiría un buen comportamiento del autómata, no del hombre. Así traslada San Agustín sus cavilaciones. Dice lo siguiente: Dios pensó que los hombres serían mejores servidores si libremente le servían. Es preferible que haya males con tal de que se salve la libertad. Esto es un tema, muy querido radioescucha, de una profundidad impresionante que nos da una respuesta. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿O por qué permite que los hombres hagan cosas malas? Qué duro, cuesta mucho trabajo entenderlo. De hecho, por eso nos remite al relativismo. Quien no entienden o quienes no podemos llegar a entender precisamente esta parábola de la cizaña y del trigo, que es la tolerancia, se permite un mal para que no haya más males y para que el bien pueda subsistir. Si esto no lo logramos discernir, entonces diríamos, si Dios permite el mal, entonces que no hay Dios, o Dios es relativo, o el bien y el mal es relativo, y entonces caemos en el relativismo. Qué tremendo, ¿no? Y dice también el doctor Llano en otro capítulo, tolerancia y relativismo. Esto nos introduce en el meollo de la cuestión, o sea, de las respuestas que tenemos que conocer. Y saludo a mi, creo que prima o tía, Eva Hernández Bravo. ¿Cómo estás, tía? ¿Tía o prima? A ver, déjame acordar. Creo que es mi prima. Allá en Veracruz, ¿verdad? El concepto moderno de tolerancia parece basarse en el indiferentismo o en el relativismo. Esto es, en la convicción de que no hay bienes absolutos que deban defenderse por encima de todo, ni verdades objetivas en que no me esté permitido ceder. La tolerancia afincada en el relativismo es herencia indudable de Voltaire, el filósofo francés. Para él es absurda la pretensión de que quien juzga posee la verdad. El relativismo es, en fin de cuentas, un subjetivismo. No hay bienes ni verdades absueltas de su relación conmigo, de modo y manera que la verdad y el bien lo son solo en la medida de que la relación que yo guarde con ellos, es decir, en el grado en que yo considere aquello como bueno, como malo, verdadero o erróneo, para decirlo, para decirlo al modo de relativismo. No deberíamos personalizar, no es bueno o verdadero lo que yo considero como tal, sino lo que considere como tal cada uno. Pues bueno, ahí nos metemos en ese gran problema. Bueno, queridos radioescuchas, pues ya estamos llegando al final. Hay muchísimas cosas que les recomiendo que lean este libro. Ah, sí, somos primos. Hola, Eva Hernández, ¿cómo estás? Tu tía está bien, ¿eh? Quiero que te quedes tranquila, está bien, a sus 85 años, ya va para 86, goza de buena salud, de buena memoria, etcétera, etcétera. Así es de que quédate muy tranquila. Les recomiendo pues el libro. Oye, mi querido Ariel, ¿me lo enfocas? ¿Me lo enfocas? Vamos a enfocar este libro para que lo tengan, porque aquí un poquito lo que veo es ese gran interés que se está despertando en un tema tan trascendente como es precisamente la filosofía sobre estos temas que nos deben de dar respuesta a los problemas de hoy, ¿no? Estamos hablando de los nudos del humanismo, ¿no? Pero fíjense, tolerancia y democracia, relativismo, intolerancia, tolerancia y fundamentalismo, igualdad e intransigencia, tal y tal, o sea, un montonal de cosas. En fin,
Bueno, pues si yo hiciera hasta ahorita, mis queridos radioescuchas, una conclusión es, yo creo que es bueno que nos planteemos seriamente el dedicarle tiempo, por un lado, el estudio de la filosofía, de las verdades, que gracias a Dios en nuestra madre en la iglesia y ahora con nuestro queridísimo Papa León XIV, ¿sí? Que dará seguimiento, creo yo, a la idea, a la línea de mi tocayo Joaquín Opechi, León XIII, por ese afán de que haya pues un mundo más justo, ¿no? En fin, entrarle, muy queridos radioescuchas, al estudio, ese es el primero, porque si no, caeremos fácil, pero fácilmente en el relativismo, y eso ya vemos que nos va a llevar a final de cuentas a la intolerancia, lejos de ser tolerantes, toda vez que la tolerancia, ya lo vimos, es permitir algunos males para evitar males mayores y que el bien, lo bueno siga, ¿sí? Bien, este, y no me queda más tiempo que leerles algunas notas interesantes sobre el tema de la muerte, ¿no? ¿Cómo sería una aproximación filosófica al tema de la muerte? Dice, puede sorprender en primer momento que se califique la muerte como un problema filosófico, no ya porque son solo los filósofos quienes se mueren, sino porque parece que la filosofía no tiene nada que hacer, como podría hacerlo, por ejemplo, la medicina frente al trance de la muerte, o el médico te puede salvar. Dice, ciertamente este problema es de carácter existencial y además universal. Es más, la muerte nadie podría decir que es relativa, por eso lo mete el doctor Llano. Todos se mueren. ¿Verdad? Ahí está una verdad. Todos se mueren. Todos se mueren. Más aún es el problema ante el que palidecen los demás que plantea la existencia humana. Por otra parte, también es verdad que no es el filósofo quien tiene una solución para la muerte, ni las funerarias, ni los médicos, ni las compañías de seguros, ni los estudios de la filosofía han avanzado un ápice en la solución del problema de la muerte, por más que lo pretendan. En todo caso, diríamos que la muerte es el tema del enterrador. Esto es simpático, ¿verdad? Del médico, del agente de seguros y del filósofo. Incluso nos atreveríamos a decir, irónicamente, que la muerte, más que tema, es el negocio de quienes ejercen estos oficios. Claro, pues si no, no habría funerarias, ¿no? Pregunta, ¿en qué sentido, pues, podemos decir que la muerte es un problema que atañe a la filosofía? Pues en el preciso sentido de que es la filosofía el saber del hombre que tiene a su cargo habérselas con los problemas límite, con los problemas que parecen no tener solución. Así como al ingeniero le corresponde el problema de cómo comunicar dos orillas de un río, al filósofo le atañen por oficio los problemas a los que todo hombre se enfrenta como límite, como frontera, y la muerte es sin duda un problema límite. Pero bueno, mis queridos radioescuchas, se nos ha terminado el tiempo, los dejo picadazos. ¿Cuál es la solución a este tema? Ya vimos cuál es la solución al tema del relativismo. El relativismo no se justifica por ningún momento, porque el decir que todo es relativo caería en un absolutismo. Entonces, más bien la sensatez nos diría, o la lógica aristotélica, que hay una verdad absoluta. Así es que quedémonos tranquilos los que creemos y los que de alguna manera contradicen la creencia. Entonces ahora entra el tema de la tolerancia. La tolerancia es, como dice Santo Tomás de Aquino, permitir algunos males para evitar peores males y que el bien no se vea afectado o que prevalezca, como bien lo dice la parábola de el trigo y la cizaña. Y qué mayor verdad objetiva que la muerte existe, como para que se caigan todas estas conclusiones a las que hemos llegado ahorita, que el mundo nos ha confundido cuando realmente podemos caminar por la vida con una certeza maravillosa. Bueno, pues les mando a todos un abrazo. Hay muchos temas que vamos a tratar aquí en nuestro Persona Empresa próximamente, y no se despeguen, compartan el programa y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, gracias.